¿Ya escuchaste hablar de la guerra más temida de todos los tiempos? ¿Y qué me dirías si te dijera que ya hay muchas señales de que está a las puertas o de que incluso ya estamos en medio de ella? En Uman, una ciudad de unos 80.000 habitantes a unos 200 kilómetros de Kiev, el gobernador regional informó que 2 misiles cruceros golpearon la ciudad y que uno de ellos cayó contra un edificio de viviendas y otro contra un almacén. Las profecías de Ezequiel capítulo 38 y 39 respecto a Gog y Magog. Ezequiel 38, verso 2 indica que Gog y Magog pertenecen a Rosh, Mesech y Yubel, que corresponden a Rusia, Moscú y Tobolsk. Ezequiel 39, verso 2 se refiere a estos lugares como lo extremo del norte. Lo que se menciona con respecto a Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39 ocurrirá antes del milenio. Sobre Gog y Magog probablemente corresponde con lo escrito en Apocalipsis sobre la guerra en Armagedón. Esto podría indicar que Gog y Magog tomarán la delantera entre las naciones que buscarán la destrucción de Israel al final de esta era. Gog y Magog, una de las guerras de las que más se ha hablado durante la historia. ¿Por qué? Porque ha sido profetizada por los profetas en 6 libros distintos de la Biblia hebrea. Pero antes de empezar a profundizar en los textos, quiero mostrarte cómo hay cosas impresionantes que fueron dichas hace miles de años que era imposible que se supiera, pero hoy sabemos que este es el escenario exacto que está descrito allí y que esas cosas ya pueden empezar a pasar o ya empezaron a pasar. Que cuando llegue Gog y Magog, llegarán multitudes de todo el mundo para pelear contra Jerusalén. Según Apocalipsis capítulo 20 verso 8, el gran lagar de la ira de Dios es la batalla de Armagedón según Apocalipsis capítulo 16 versos 12 al 16, ubicado en el valle de Josafat según Joel capítulo 3 versos del 9 al 13. Todas las fuerzas malignas y mundanas de los gentiles serán reunidas allí, y el Señor junto con sus santos vencedores pelearán contra ellas y las destruirán. Los hijos de Ismael serán los que despertarán a todos los pueblos de la tierra para venir a pelear contra Israel. Los hijos de Ismael son, según nuestra tradición, el mundo musulmán, los países musulmanes. Y dice el comentarista Rabbi Moshe Cordovero, que estuvo en Safed hace 5 siglos, que harán paz esos países musulmanes con las naciones, el mundo occidental, y se rebelarán contra Israel. ¿Por qué? Por haber levantado un reino, un estado en Israel. Israel, 3 de marzo de 2022. Rusia y Ucrania. El dilema de Israel ante la invasión rusa a territorio ucraniano. La invasión rusa de Ucrania ha puesto a Israel en una difícil situación geopolítica. Por un lado, el gobierno del primer ministro israelí Naftali Bennett tiene la tarea de mantener intacta la relación histórica con su aliado más importante a nivel global, Estados Unidos. Por otro, más exactamente en su frontera nororiental, en Siria, Israel lleva varios años teniendo que mantener un delicado balance con Rusia, debido a la inmensa influencia que Moscú ejerce sobre el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad y el desarrollo del conflicto interno en ese país. Además, tiene que considerar las cercanas relaciones que mantiene con Ucrania, un país donde, según cifras de 2016 del Instituto de Investigación para Políticas Judías, JPR, viven unas 200.000 personas que podrían aplicar a una nacionalidad israelí por sus lazos judíos.
Israel 1 de febrero de 2023. Netanyahu podría mediar para acabar la guerra de Rusia en Ucrania si se lo piden ambas partes o Estados Unidos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla sobre su posible papel como mediador en la guerra en Ucrania, en exclusiva con CNN. Lo que podría acontecer dando comienzo a la profecía de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Si Israel intercede como mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, tal vez no le guste a Rusia los acuerdos políticos que plantee Israel, entonces Rusia tendrá el pretexto para declararle la guerra a Israel. Estados Unidos no podrá ayudar porque no le va a convenir, debido que tiene asuntos pendientes respecto a Taiwán, que está siendo reclamada por China. El nuevo primer ministro Benjamin Netanyahu se está ofreciendo como mediador, pensando que Rusia podría apoyarlo en contra de Irán con respecto a las armas nucleares y posiblemente caiga en el engaño. Es cuestión de días, semanas o meses. De ser así, ya estaríamos entrando a la manifestación de la guerra de Armagedón y la manifestación del anticristo. Lo que podría acontecer dando comienzo a la profecía de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Si Israel intercede como mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, tal vez no le guste a Rusia los acuerdos políticos que plantee Israel, entonces Rusia tendrá el pretexto para declararle la guerra a Israel. Estados Unidos no podrá ayudar porque no le va a convenir, debido que tiene asuntos pendientes respecto a Taiwán, que está siendo reclamada por China. El nuevo primer ministro, Benjamin Netanyahu, se está ofreciendo como mediador, pensando que Rusia podría apoyarlo en contra de Irán con respecto a las armas nucleares y posiblemente caiga en el engaño. Es cuestión de días, semanas o meses. De ser así, ya estaríamos entrando a la manifestación de la guerra de Armagedón y la manifestación del anticristo. ¿Cómo hace 2000 años se podían saber esas cosas? ¿Cómo hace 5 siglos se podía tener eso tan claro? ¿Sí? Ahora lo vemos claramente. ¿Es posible que Israel, en alguna guerra con algún país vecino, que son todos musulmanes, ¿sí? De alguna manera, las Naciones Unidas, la OTAN, los Estados Unidos, se metan en esa guerra y que haya una guerra así grande por causa de eso? Hoy en día es un escenario posible. ¿Cómo se supo hace tantos años? Hay otro ejemplo parecido. El Zohar nos dice que, terminando la guerra de Gog y Magog, 10 meses después de la guerra, seguirán apareciendo heridos, gente muerta, por causa de la guerra, pero que la guerra ya habrá terminado. Los comentaristas de épocas antiguas no entendían qué estaba diciendo el Zohar. ¿Qué tiene que ver cómo pueden aparecer muertos por la guerra o heridos por la guerra cuando no hay guerra? Hoy en día sabemos que la radiación de una bomba atómica sigue dañando por meses, incluso por años, ¿sí?, después de que eso haya ocurrido. Ya tenemos, por desgracia, nuestro mundo tiene experiencia en eso. El hecho de hablar de una última guerra no es algo malo, es algo esperanzador. Guerras hay todo el tiempo, ¿sí? Guerras hay todo el tiempo, guerras hay ahora mismo. Mientras estás escuchando este video, hay gente muriendo por causa de guerras. Y han muerto millones y miles de millones de personas por causa de guerras durante la historia. El hablar de una guerra al final del tiempo no es para asustar, es para esperanzar. Hay un final. Esto tiene un final. Va a terminar con va a haber una guerra más. Señores,
no es muy difícil predecir eso. Han habido guerras toda la historia, pero lo importante para nosotros es saber que una tiene que ser la última. ¿Ok? Tenemos que saberlo ver de un prisma correcto. Hay que hablar de Gog y Magog, sí, pero se está hablando de Gog y Magog desde prismas muy incorrectos, muy irresponsables. Gente haciendo hoy en día todo tipo de cosas, dejando trabajos, o no haciendo esto, no haciendo lo otro, o construyendo búnkers en sus casas, sí, por causa de que les han dicho, algún líder religioso les ha dicho que Gog y Magog tenía que pasar hace 20 años, y hace 30, y hace 40, y hace ahora, y mañana, o de aquí 10, ¿ok? Tenemos que tomar de esto de una manera responsable. Por eso es importante que sepamos algunos puntos para que no nos engañen más acerca de todas estas cosas y podemos tomar esto de una manera correcta. Y además, lo más importante para mí es cuál es mi punto ante esto, qué yo puedo hacer y, sobre todo, ¿podemos librarnos de esto? ¿Nos han dejado algunas herramientas para librarnos? ¿O es posible evitar esta guerra? También es algo que me interesa muchísimo compartir. Y es que Israel, con su primer ministro Benjamín Netanyahu, ha prometido que estará ayudando, auxiliando al presidente Volodymyr Zelensky en Ucrania en esta situación terrible que están enfrentando, donde han perecido más de 300,000 personas. Israel, a state in the past, stand firmly in solidarity with the people of Ukraine and remain committed to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Cuando leemos la palabra y las profecías de la Biblia, tenemos que contemplar que estamos hoy más cerca que nunca de una posible guerra entre Rusia e Israel. Esta guerra, Gog y Magog, es una guerra que los profetas profetizaron para los tiempos finales. Así dijeron literalmente, tiempos de la redención. Es quizás una de las peores guerras por las que Israel tendrá que pasar durante la historia, y eso ya es decir. ¿Quiénes fueron los profetas que profetizaron acerca de Gog y Magog? El profeta Yeshayahu, Isaías, Yehezkel, Ezequiel, Joel y Zacarías. Irán ha responsabilizado a Israel de un ataque con aviones no tripulados contra una fábrica militar cerca de la ciudad de Isfahán el sábado por la noche. Ante esta presunta agresión, Teherán ha adelantado que tomará medidas. En una carta dirigida al secretario de la ONU, Antonio Guterres, el enviado iraní ante la ONU afirma que la investigación principal sugiere que Israel llevó a cabo la agresión. También indicó que Irán se reserva el derecho de dar una respuesta firme cuando sea necesario y que la acción de las fuerzas israelíes viola el derecho internacional. Los ministros de Defensa y los servicios de inteligencia para restablecer los lazos entre Damasco y Ankara. Las relaciones bilaterales se suspendieron al inicio de la guerra siria hace 12 años. Los representantes calificaron las conversaciones de constructivas y acordaron continuar los diálogos en un intento de seguir estabilizando la situación en Siria y en la región en general. Los 4 países ratificaron que preservarán la integridad territorial de Siria. También se discutieron los esfuerzos para el pronto retorno de los refugiados sirios. En este momento, Rusia protege a Irán, Irán protege a Siria y ahora mismo Israel, que va a defender a Ucrania. Eso es lo que se está creyendo. Será literalmente que se venga contra Rusia. Rusia ya la semana pasada amenazó a Israel y algunos están diciendo que todo podría comenzar en el territorio de Ucrania.
El primer punto, la guerra de Gog y Magog sucederá después de que Israel sean redimidos de su exilio. Para el que no lo sabe, el exilio es el hecho de que Israel fueron expulsados de su tierra. Israel era una nación que, como toda nación, tiene una tierra, no hay pueblos nómadas, a no ser que un día los expulsaran de sus lugares. Entonces, Israel, sí, los judíos vivíamos en Judea, la tierra de Israel, hasta que nos echaron de aquí. Entonces, el exilio ha durado mucho y sigue durando como mínimo parcialmente. En el año 48 fundamos el Estado de Israel, pero aún la mayoría de Israel se encuentra fuera de su tierra. Sí, la mayoría de judíos viven fuera de Israel. Estamos muy muy cerca del cumplimiento de que la mayoría de Israel esté en su tierra, y podremos decir que Israel formalmente haya vuelto a su tierra por completo. Ahora es solamente el principio de esta redención del exilio. Libro de Ezequiel, capítulo 38, del 8 al 11. Allí el profeta Yehezquiel se está de alguna manera dirigiendo a Gog y Magog y les dice así: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. En el libro de Joel, capítulo 4, versos 1 y 2, también está escrito algo muy parecido, donde dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad, sí, el exilio de Yehudá, de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Rusia está ahora mismo empezando a meter 500,000 de tropas al territorio ucraniano. Sabemos que el presidente Joe Biden hace unos días atrás dijo que mandaría tanques de guerra. Lo mismo lo hizo Eslovaquia, España, Alemania, Inglaterra. Se están uniendo los dos campos, los de la derecha, los de la izquierda, y todo va a terminar siendo un enfrentamiento, y algunos dicen que esto podría ser el inicio, la preparación de una tercera guerra mundial. Y yo miro todavía un poco más allá cuando yo contemplo las profecías de Ezequiel, que si esto sería una preparación de la invasión de Rusia a Israel, Gog y Magog, la guerra de Gog y Magog. Y esto me deja a mí patinando y pensando. Sabemos muy bien que del calendario de Dios solamente Dios lo sabe, y muchas de las cosas que se están moviendo, al final del día Dios es el que determina todo, pero nunca habíamos estado tan cerca de todo esto. Cuando miramos la logística, miramos un análisis completo y miramos las profecías que están escritas en la Biblia, no queda absolutamente ninguna duda que ya todo esto se está iniciando. Iglesia del Señor, oremos, clamemos, preparémonos, sigamos orando por Israel, que sigue siendo la nación bendecida, la niña de los ojos de Dios, protegida por el Señor. Pero ahora que Benjamín Netanyahu es el primer ministro y que ha dicho que va a ayudar a Ucrania, Yair Lapid ni Naftali Bennett no dijeron que iba a hacer eso. Esto es lo que estamos contemplando. En este momento, el mundo se está moviendo a una velocidad alarmante, rampante, sin cuartel. Y todo lo que estamos mirando es un avance acelerado, pero astronómico, tremendo, de lo que vendrá en los próximos días. Por eso yo les dije a ustedes, 2023 va a ser, si no es que ya comenzó siendo un año apocalíptico. Les hablé sobre la hora cero esta mañana. Vea ese mensaje tremendo, y también sobre los próximos días que van a ser muy difíciles. Preparémonos, iglesia, que todo lo que está pasando se está moviendo a esa dirección. La guerra de Gog y Magog, todo va caminando hacia esa dirección sin falta alguna. Cristo ya viene pronto.